Vive TV Chile presenta. Sí, lo he decidido. Este es el lugar. Aquí vamos a inaugurar nuestra primera ciudad y se llamará Santa Elena de Extremadura, en honor a mi tía Elena, que era extremadamente dura y gracias a ella yo soy así. Y también, como si fuera poco, vamos a bautizar esta gran zona Concepción de Santa Inés. ¿O no? Mejor Concepción de Don Felipe en honor a mi tío Felipe, que está casada con Inés. Hostia, qué contento va a estar mi tío Felipe sabiendo que tiene una ciudad en su nombre. Concepción. Preparen los festejos, que hoy tenemos fiesta y tenemos ciudad. Concepción. Me gusta el nombre. Los inmigrantes. Bueno, a este inmigrante todos los conocemos. Es historia conocida que hace 500 años un grupo de españoles, no exactamente los más ilustres, se embarcaron hacia América a hacerse la América. Esta es una de las cosas más difíciles de colonizar. Es ponerle nombre a las criaturas que uno se va encontrando. Por ejemplo, a ti pájaro inmenso, te llamaré cóndor. No sé qué significa cóndor, pero suena bien, eres un pájaro grande y te lo mereces. Y a ti, pequeño, te llamaré huemul. Sí, serás un animal típico de acá, huemul. Suena bien, huemul. Me gusta, huemul. Bueno, no solo a hacerse la América, sino también a instaurar un idioma, su religión, su cultura y bueno, una innumerable cantidad de cosas que son parte de nuestra identidad nacional. Pero desde mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX comienza a aparecer un nuevo tipo de inmigrante, el colono. ¿Quiénes eran estos colonos? ¿Cómo vivían? Y más importante aún, ¿cuál fue su herencia cultural? ¿Cuánto en verdad sabemos de ellos? Efectivamente, es bastante poco lo que sabemos sobre este nuevo colono que comienza a llegar a América Latina y a Chile durante el siglo XIX. No es casualidad que se le haya dado la espalda a este proceso de colonización y de europeos que comienzan a llegar a nuestro país. Porque claro, los textos y las narrativas de la época estaban más concentrados en los conflictos bélicos entre araucanos y españoles. Pero el campo chileno comienza a enfrentar su más importante transformación con estos inmigrantes europeos. En este capítulo nos encontraremos en Contulmo, el asentamiento colono más grande de la región del Biobío. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX hubo emigraciones masivas en el mundo, producto de las guerras y las crisis económicas y políticas. Millones de personas salieron de Europa y del Medio Oriente y se dirigieron a América, en especial a Estados Unidos, Brasil y Argentina. Aunque Chile no fue un destino tan importante de inmigración, igualmente llegaron varias decenas de miles de extranjeros en diversas etapas, ya sea movidos por la publicidad chilena y la acción de la Agencia de Colonización. Bienvenidos a Chile, el último secreto del continente americano. Este hermoso y cálido país ofrece para el inmigrante de hoy todas las ventajas del nuevo mundo en un solo lugar. Rodeado de hermosos paisajes y exuberantes valles, es el lugar ideal para que usted y su familia logren escapar de todo tipo de persecución religiosa e ideológica. Chile es una nación independiente y de una economía pujante, el lugar ideal para el emprendimiento europeo de hoy. Ofrecemos terrenos de diferentes tamaños, con los más avanzados y modernos servicios, como acceso a carreteras, correo y puertos, entre otros. Claramente los publicistas de la época hicieron un muy buen trabajo, atrayendo a miles de colonos al sur de Chile, constituyendo el 4% de la población chilena durante el siglo XIX, el doble que la actualidad. Pero Armando, ¿cómo lograron convencer a esta gente que se viniera a Chile? La verdad no fue tan difícil, porque en Alemania y en Europa en general se veían condiciones muy difíciles, hay persecuciones religiosas, crisis económica, y Chile se veía como una tierra provisoria. El cambio era favorable, se ofrecía tierra,
se están haciendo ferrocarriles. La verdad que Chile era la tierra prometida para muchos pueblos europeos. 50 millones de personas salieron de Europa a principios del siglo XX por las persecuciones. No siempre Europa ha sido el lugar pacífico que hoy día aparenta ser. Y mucha gente traía sus cosas de Europa, traían sus elementos, traían su decoración, venían cargados. ¿Cómo lo hacían? Bueno, venían siempre en barco, pero muy modestamente, con lo mínimo, pero después rápidamente lograron instalarse y construir estas maravillosas casonas. Esta casa que estamos acá, la Casa Paz, es del año 1912. Y tú ves que está muy bien instalada, con muebles de la época, muy elegante. El esfuerzo, el trabajo, el ahorro permitió construir estas casas que hoy día son un patrimonio para todo el país. Oye, y los papeles murales, esos me imagino que son de la época, y acá, por ejemplo, está como el papel mural, hay como un diario y atrás hay como un saco y una madera. Es que no era fácil tener materiales importados como los que hoy día encontramos en todas las tiendas. En esa época hay papel mural muy bonito, pero había que sellarlo del clima, con arpillera, con papel de diario, que era más barato que el papel blanco. Y me contaban a mí que en esta casa, cuando sacaron el papel mural, apareció nada menos que la noticia del Titanic el día que se hundió, porque esta casa es contemporánea al hundimiento del Titanic. Eso, ¿cómo le llega? Ellos no se trajeron los diarios a Chile, ¿no? Es que es muy interesante porque tuvimos colonia alemana y en Cañete había muchos bancos franceses. Y estuvieron juntos aquí en la época de la guerra, el 14 al 18, que estamos a punto de cumplir el centenario. Entonces ellos mantuvieron la amistad y la buena relación a pesar de que en sus países de origen se estaban matando. Y se enteraban de la noticia a través de estos diarios. Le llegaba a uno a ellos el diario, se juntaban todos, lo leían en conjunto y sufrían o celebraban con la victoria o las derrotas de su país. Era un mundo distinto, ¿no? Como ahora en que tenemos información instantánea y disponible para todos. El diario era un elemento fundamental de conexión con el mundo. Efectivamente, el colono alemán es muy distinto al colono español. Esto debido obviamente al contexto histórico en que lo trae hacia Chile y también a ciertos rasgos ideológicos muy distintos. Hay un análisis que hace el sociólogo Max Weber a inicios del siglo XX en donde establece ciertas diferencias dentro de las colonias americanas. En este compara a Argentina y Estados Unidos, viendo en ellos características geográficas y económicas similares. Ambos países de vastas extensiones de llanuras, con recursos minerales y costas atlánticas, entre otras. No obstante, cuando aparece la revolución industrial, Estados Unidos pasa a ser parte del primer mundo y Argentina, bueno, ustedes saben que no. Weber en su estudio se da cuenta de un elemento que hace clave la diferencia. Mientras los alemanes se relacionan con el trabajo de una manera de trabajar y ahorrar, los otros básicamente trabajan para vivir. El católico trabaja para vivir y el protestante vive para trabajar. Esto explicaría por qué España nunca pudo ingresar plenamente a la revolución industrial y Sudamérica, por extensión, tampoco. Es efectivamente el perfil de este colono que al gobierno de Chile le hace mucho sentido para invitarlo a colonizar los campos chilenos. Su emprendimiento, su tecnología y su relación con el trabajo lo hacen altamente atractivo para el gobierno. Y el molino Grolmus es un vivo ejemplo de ello. ¿Cómo está, don Helmut? Mucho gusto. Igualmente, el gusto es mío conocer este tremendo lugar. ¡Qué maravilla! Antiguo. ¿De qué año esto? Este es del 1916 y funciona hasta el día de hoy la tecnología de aquella época hasta la fecha. ¿Y este molino funciona hoy en día? Sí, señor. Presta servicio. O sea, hay gente que puede traer su trigo. Aquí llega la trigo en aquella época 60, 120 carretas. ¿Ya? Se llegaban, pesaban, se inscribían, le dan un numerito, igual que usted va a la farmacia, ¿Ya? Un numerito, y la gente esperaba. Tiene que ser turnos, porque 60 carretas para ser atendidas es imposible. Entonces mi abuelo tenía que darle un pedazo de terreno para dejar a los animales. ¿Ya? Y un lugar para que pernoctaran. Ah, tenían que pasar la noche esperando. Pero claro, y varios días también. Entonces el que esperando la harina. Claro que procesaron el trigo. ¿Ya? Oiga, ¿por qué no me muestra el proceso del molino? Bueno,
Se pesa, Se pesa, se va hacia aquí, ahí se tira todo el trigo, digamos. se va hacia completo. ¿Ya? Aquí regula la cantidad que va a subir para su limpieza posterior. ¿Cómo se regula? Aquí. ¿Ya? Automático todo. Miren por favor esta maravilla de los molinos. Y por aquí subía el trigo, por esta wincha transportadora. Todos ductos que suben el trigo Al segundo piso. al segundo piso. Sí. Ahí está el volante con el cual regular la velocidad de la turbina. Aquí para regular las piedras, manual. Una fija y la otra móvil. ¿Ya? Y estas piedras lo que hacen es... La última etapa del proceso de molerla. Ajá. Y ahí entonces, la tercera etapa, se eleva y va entonces al frente ya. ¿Ya? Ahí hay cernidores y se separa entonces la harina, la harina, La harina flor es la más delgada. la más fina. ¿sí? ¿Ya? Y después la harinilla, Ya. para la sopaipilla, el afrechillo y el afrecho. Eso es esta parte del molino. Don Helmut, esta es La carpintería. la carpintería. Estoy aquí en un banco antiguo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ah? Se fabricaban entonces las poleas instaladas, ¿no es cierto?, en el proceso acá. Y este es como el taller mecánico acá. Hay mecánica de reparación. ¿Cómo está la uña grande del pie? Sí, yo necesito cortarme esta uña. ¿Y esa funciona todavía? Como pudólogo yo lo trabajo aquí. ¿Y ese para qué era? ¿Para cortar fierro? No, cortar plancha. Oiga, espérate, don Helmut, usted dice que ¿esta estufa funciona todavía? Sí, pues señor. ¿Pero esta estufa de qué año es? 30. ¿Y cómo lo hace don Helmut para tener todo esto funcionando hasta el día de hoy? Manteniendo los equipos, cuidando las cosas. Pero aquí también se producía energía eléctrica por el contorno. ¿En este molino? Sí, señor. Energía También. eléctrica. ¿Y Sí, cómo lo señor. hacía? Veamos aquí está. A ver. Y esto también, principios del siglo XX, 1916. ¡Ay, hombre! Aquí tiene el tablero de distribución eléctrica. Y con lo que hacía el molino, con eso se ocupaba... La turbina hidráulica permite operar el molino y el generador eléctrico simultáneos o independientemente. Pero ¿y aquí la energía que transformaba en energía de qué? ¿Del agua? ¿No? La energía hidráulica, ¿no es cierto?, del agua, ¿Sí? se une a las correas a través de un generador eléctrico y produce energía eléctrica. Ahí corto la luz. Luz. Y ahí le doy la luz. O sea, se enojaba la abuela y le cortaba la luz a la gente. Por supuesto. El que no pagaba... No podía. No podía. Dale con turbo, ¿ah? Sí. La zona del Gran Lago Lanalhue se encontraba poco habitada, pero para 1880 era zona de bandoleros, aislada entre el lago y la gran cordillera de Nahuel Buta, que cae casi en sus orillas. En Alemania, impulsado por la necesidad económica y la motivación religiosa de formar una comunidad aislada de los vicios del mundo, se forman varios grupos de migración. En febrero de 1884 parten 2 de estos a Berlín, rumbo a Hamburgo, donde se embarcan hacia Inglaterra. Sin embargo, una larga travesía los lleva a Buenos Aires y ahí finalmente a Talcahuano. Desde ahí toman el tren a Angol y finalmente los lleva a dirigirse al sitio del actual Contulmo. Por fin, una mañana de abril, desde una alta cima en Nahuel Buta, rodeada de selva impenetrable, vieron por fin la tierra prometida. A sus pies se extendía un amplio valle, en cuyo centro había un gran lago, rodeado por ambos costados de hermosos bosques. Ansiosamente bajaron para ocupar los mejores sitios. Los primeros años fueron muy difíciles. El aislamiento les impedía salir a vender sus productos. El terreno inclinado no era apto para el trigo
ya había que cortar gigantescos troncos con herramientas muy rudimentarias. Centro Cultural Dungunwe, Museo de Contulmo. Oye, Armando, qué buen lugar este. Es muy interesante porque no es el típico museo de héroes ni de batallas, sino de vida cotidiana. Muestra cómo una familia normal en esa época resolvía todos sus problemas, sin electricidad, sin maquinaria moderna. Mira cómo lavaba la ropa, los extinguidores, las camas, los muebles. Es muy interesante. Descremadora, máquina para hacer crema o mantequilla. Se hacía la mantequilla, había que batirlo, se requería mucha fuerza manual para hacer muchas cosas. Pero siempre hay espacio también para la diversión, sobre todo en la familia alemana. Música. Primero la música, ¿ya? Los instrumentos musicales, después los armonios, las cajas de música y finalmente las radios, hasta llegar por supuesto a la modernidad. Y una familia que se respetara tenía que tener su piano o bien su violín y los hijos poder ejecutarlo, sobre todo las mujeres. Y más allá de este museo, te invito a que sigamos viéndolo, hay elementos propios de la agricultura, las herramientas manuales para cerrar, los troncos gigantescos, los árboles, que hoy día una motosierra en un par de minutos despacha, pero en aquella época implicaba un arduo trabajo de varios días poder derribar un tronco enorme. No, y mira esto. Mira lo que encontraste, esa máquina era una encorchadora, porque aquí se destilaba cerveza, se hacían sus propios licores, y traía estas máquinas que permitían taparla y luego enviarla a otros lados asegurando su conservación. Mira, ahí está todavía. Da un poco de sed, ¿no es cierto?, mirarla. Espectacular, y por eso los alemanes habían cosas que sí o sí iban a tener acá, que es la máquina para hacer cerveza. Claro, exactamente, tenían las máquinas para destilar, pero también para cosas tan sofisticadas como poner las tapas o los corchos. Bueno, un gran día para Contulmo fue cuando llegó el ferrocarril. El ferrocarril, por supuesto, está en la línea central que venía llegando hacia Temuco, pero los ramales eran los fundamentales para pueblos como Contulmo o Cañete. Se construyeron varios túneles, hubo descarrilamientos, se perdieron vidas humanas y finalmente el túnel y el tren logró unir estas comunidades llevando los productos agrícolas de la gente de Contulmo a la línea central y luego al resto de Chile. Porque el gran problema de los productores de Contulmo es que podían producir, no tenían cómo comercializar, porque el costo de transporte en carretas hacía inviable su venta. Así que el ferrocarril, en el caso de Contulmo y en muchas ciudades del sur, dinamizó la economía de la frontera, la integró al resto del país y permitió que este pueblo floreciera y llegara a poder construir y financiar estas casas y estas cosas que hoy día vemos y disfrutamos. Porque el gobierno no les entregó campos abiertos y despejados, potreros, les entregó terrenos que eran de montaña, que tenían a veces pantanos, que tenían bosques antiguos y que si uno quería explotarlos agrícolamente tenía que limpiarlos y despejarlos. Claro. Y esta es la maquinaria que se usó. Los alemanes no fue fácil aprender a usarla porque ellos no tenían tradición de agricultores ni uso de buey en Alemania y por lo tanto se les escapaba, se les arrancaban, se les quebraban las carretas, pero fueron aprendiendo y se transformaron, por supuesto, también en duchos artesanos y agricultores. Mire, si las herramientas que tenían ahí están como los taladros, manuales, alicates de la época, los clavos. Había que tener buenos músculos, ¿no es cierto?, para empuñar esas hachas, para poder usar esas sierras, para poder hacer perforaciones. La verdad que todo era fuerza de brazos y todo tenían que hacerlo ellos mismos. Por eso una familia con varios hijos era afortunada porque era fuerza de trabajo. Todos los hijos trabajaban ahí. Oye, Armando, pero ¿había un apoyo del gobierno chileno a estos colonos alemanes que se iban a instalar acá? La verdad que sí. Les daba el pasaje, les daba 40 hectáreas, 20 hectáreas más se dirían hijoparones, 23 kilos de clavos, una yunta de bueyes, algunas herramientas, pero no era gratis. Quedaba todo hipotecado y tenían ellos que desmalezar, que plantar, que construir una casa en 5 años, prorrogables a 10. El que no lo lograba, todo lo perdía. Muchos de ellos no fueron capaces, se volvieron a Alemania o se fueron a las ciudades, pero otros perseveraron y gracias a eso tenemos hoy día este pujante Contulmo, a orillas del lago Ranalhue, un enclave fabuloso que tenemos la suerte de poder visitar. Hoy Contulmo, transformada en una comuna en 1918, ya es una ciudad consolidada, a la cual llegó el progreso, pero que conserva el aire tradicional de su primera fundación. Un museo recuerda las dificultades y el estilo de vida de sus primeros pobladores, que eligieron la vida agrícola, en un sector entonces tan apartado para formar sus familias y aportar a su país de adopción. En sus calles,
hoy pavimentadas, todavía circulan las carretas de bueyes, llevando papas y manzanas de las quintas cercanas. Con ellas transita la historia de Contulmo, en continuo diálogo con su pasado de privaciones y esperanza. El futuro, en buena medida, se asocia al turismo patrimonial, ese que se interesa en conocer nuestras raíces y disfruta conociendo la cultura de tiempos ya idos. Este legado cultural no solo se ve en su arquitectura y espacios urbanos, sino que también tiene un legado patente en la famosa gastronomía alemana típica de la zona. Para eso nos movemos a Cañete, donde se conserva la cultura repostera alemana y también el uso de productos de la zona. Una de las influencias que dejaron los colonos alemanes en esta zona y que no pretendemos perder por ningún motivo es la gastronomía alemana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Gonzalo, un gusto tenerte acá. No, muchas gracias por recibirnos en la casa. Hay distintas maneras de nombrar esta casa. Casa Kochbridge, ¿cómo es? Kochbridge, claro. O la casa donde preparan comida alemana. La casa donde preparan comida alemana y los mejores cúgenes de Chile. A ver, aquí tenemos primero... Y es un plato muy nuestro, que es un cerdo con chucrut, acompañado de diferentes guarniciones. En este instante tengo una guarnición acá que es un puré picante. Otra cosa muy tradicional de esta tierra son estos espectaculares cúgenes. ¿Cúgen de qué tenemos acá? Acá tenemos hay 3 exquisitas variedades. Tenemos de uno muy particular de nueces con leche condensada de mantequilla. Hay uno que tiene manzanas, crema y nueces. Hay uno que tiene frutas, en este momento hay uno de durazno con frutillas rojas. Wow, los cúgenes es parte de la bandera de Alemania. ¿Esta receta es de ustedes? ¿De dónde? Muy propia nuestra, la encontramos jugando debajo del subsuelo de esta casa. Juan Carlos, me estás diciendo que ustedes cuando estaban jugando en esta casa, en el subterráneo encontraron esta receta escrita en alemán. Un libro con recetas auténticas alemanas. ¿Ya? ¿Ya? Lo conseguimos que alguien nos ayudara a traducirlas de la manera más correcta y que las pudiéramos interpretar también a la vez. Entonces, después de un poco andar, hemos llegado a este producto que se reparte en la provincia de Arauco y es un producto a la vez conocido a nivel regional. Wow, se pasó. ¿Ya? Se pasó este kuchen. Y esta mezcla perfecta de kuchen con helado es exquisita. Voy a llorar. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene un pañuelo? Esta es una pequeña historia de uno de los asentamientos alemanes que se instalan en el sur de Chile. Todo esto dentro del contexto de la pacificación de la Araucanía. Este término, al igual que muchos otros, corresponde y responde al eufemismo de los chilenos, que siempre buscan cambiarle el nombre a las cosas. ¿Pacificación de una guerra? A mí me suena como guerra preventiva. Si bien en el siglo XIX la guerra de Arauco continuaba, fue la relación de estos colonos con los araucanos en la parte comercial la que lograron mantener de cierta manera una tranquilidad. El traspaso cultural y el comercio han hecho hoy en día parte de nuestra identidad como país. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Esta fue una presentación de Vive TV Chile.